Bienvenidos a esta lección del curso Introducción a la Programación de Computadoras 2, en la cual te explicaré las plantillas para la extracción de datos, tomando en consideración que en la lección anterior te expliqué las plantillas para la extracción de algoritmos. Mientras que con las plantillas para la abstracción de algoritmos se pueden hacer más generales las definiciones de funciones, con las plantillas para la abstracción de datos se pueden hacer más generales las definiciones de clases. Asimismo, te explicaré algunas variaciones en listas enlazadas, como por ejemplo la lista doblemente enlazada y la lista enlazada circular, entre otras. Y conocerás que existen otras estructuras de datos como el grafo y el árbol. Finalmente te explicaré en detalle la estructura de datos conocida como pila, la cual puede ser implementada utilizando un arreglo unidimensional estático o dinámico o una lista enlazada simple. Como dije anteriormente, las plantillas para la abstracción de datos pueden hacer más generales las definiciones de clases. La sintaxis de estas plantillas es básicamente la misma que la sintaxis de las plantillas de funciones. Esto es, se coloca el prefijo de plantilla template class T antes de la definición de la plantilla. El parámetro de tipo T se utiliza en la definición de clase de la misma manera como se hace con cualquier otro tipo. El parámetro de tipo T representa un tipo que puede ser cualquier tipo de datos. Y al igual que con las plantillas de función, se puede usar cualquier identificador o nombre que no sea palabra reservada en lugar de T. Aquí tenemos un ejemplo de plantilla de clase para la clase TDAPAR, la cual permite manipular pares ordenados de cualquier tipo de datos. En primer lugar, se escribe el prefijo de plantilla template class T entre los correspondientes símbolos menor y mayor, por lo que si T es int, los valores de los objetos son pares de enteros, o si T es char, los valores de los objetos son pares de carácter. A continuación, se define la clase de la misma manera como se ha hecho anteriormente, con la salvedad que ahora, en lugar de un tipo de datos específico, escribiremos T en todos aquellos lugares en donde se requiera un parámetro de tipo. Por tanto, el constructor por defecto, como no tiene parámetro, queda igual que si tuviéramos la clase sin plantilla. En el constructor con dos parámetros se tiene que ambos parámetros son del tipo de parámetro T. Esto para permitir crear pares ordenados de cualquier tipo. La función miembro fijar elemento tiene dos parámetros. El primero es posición de tipo entero, que puede tomar el valor 1 o 2 para indicar a cuál de los elementos del par ordenado se le va a dar un nuevo valor. Y el segundo parámetro es valor de tipo T, que es el nuevo valor que se va a asignar al elemento dado del par ordenado. Luego se tiene la función obtener elemento, que tiene un parámetro de tipo entero llamado posición, que puede tomar el valor 1 o 2 para indicar cuál de los elementos del par ordenado se va a devolver. Como el elemento que se devuelve es de tipo T, esta función es de tipo T. Finalmente, se tienen las dos variables miembro privadas, ambas de tipo T, llamadas primero y segundo, que representan cada uno de los elementos del par ordenado. Una vez que se define la plantilla de clase, se pueden declarar objetos de esta clase. La declaración debe especificar qué tipo sustituirá a T. Por ejemplo, si se quiere declarar un objeto llamado marcador de manera que pueda almacenar un par de enteros, se escribe par int marcador punto y coma. El int entre los correspondientes símbolos menor y mayor. Y si se quiere declarar un objeto de manera que pueda almacenar un par de caracteres, se escribe par char
En este caso el objeto se llama asientos, punto y coma. Y char, que es el tipo de datos entre los correspondientes símbolos menor y mayor. Después que se declaran los objetos de una plantilla de clase, estos pueden usarse como cualquier otro objeto de los que hemos declarado sin el uso de plantillas. Por ejemplo, se puede llamar a la función fijar elemento con el objeto marcador y los valores enteros 1 y 3, escribiendo marcador.fijar elemento y entre paréntesis 1,3. En este caso, el primer valor del par ordenado es 1 y el segundo valor es 3. También se puede llamar a la función fijar elemento con el objeto marcador y los valores enteros 2 y 0, escribiendo marcador.fijar elemento 2,0 entre paréntesis. En este caso, el primer valor del par ordenado es 2 y el segundo valor es 0. En este ejemplo se puede llamar a la función fijar elemento con el objeto asientos y los valores de tipo carácter 1 y A, escribiendo asientos.fijar elemento, el carácter 1, el carácter A entre paréntesis. En este caso, el primer valor del par ordenado es el carácter 1 y el segundo valor es el carácter A. Sin embargo, no se puede escribir marcador.fijar elemento del entero 1 y el carácter A, ya que en este caso se tiene un valor de tipo entero y un valor de tipo carácter. Y como se ha dicho anteriormente, estos valores deben ser del mismo tipo por la forma como se definió la plantilla de clase. En cuanto a la definición de las funciones miembro de una plantilla de clase, estas se definen de la misma manera que se hace en las clases ordinarias. En este caso se tiene que la única diferencia es que las definiciones de funciones miembro también son plantillas. Veamos el ejemplo de la plantilla de función para el constructor de la clase con dos parámetros. Se escribe el prefijo de plantilla y a continuación se escribe el nombre de la clase, pero a diferencia de cómo se hace en las clases ordinarias, aquí se escribe T entre los símbolos menor y mayor y no simplemente par. Luego viene el operador de resolución y se continúa con la definición de la plantilla de función tal y como sabemos hacerlo. Aquí tenemos la definición de la función miembro fijar elemento de la plantilla de clase par. Comienza con el prefijo de plantilla, sigue la definición de la plantilla de función, para lo cual se escribe el tipo de la función que es void, el nombre de la plantilla de clase par t entre el símbolo menor y el símbolo mayor, el operador de resolución : el nombre de la función, el cual es fijar elemento, y los dos parámetros, posición de tipo int y valor de tipo t. Luego se escribe el cuerpo de la función, la cual lo que hace es asignar el valor del parámetro valor a una de las variables miembro, primero o segundo, dependiendo del valor del parámetro posición. Algo que es importante saber a la hora de hacer nuestros programas es que el nombre de una plantilla de clase se puede usar como tipo de parámetro de una función. Veamos el ejemplo de la declaración de una función que tiene un parámetro que es un par de enteros del tipo parInt. La función, que se llama sumar, devuelve un valor de tipo entero. Tiene un parámetro constante llamado el par de tipo parInt, es decir, el parámetro es un par de enteros. Esta función puede ser más general, de modo que la función aplique a todo tipo de números, para lo cual se crea una plantilla de función como la siguiente. Observe que se ha sustituido el tipo de datos int por el parámetro de tipo t. En el próximo video te explicaré un ejemplo de una plantilla de clase para manipular listas.